que van a tener diferentes efectos a nivel del cuerpo, pero de manera importante también en la regulación del sistema reproductivo, de cómo interpretas tú también el estrés, de cómo interpretas tu realidad. Entonces, cuando tú estás estimulando con una sustancia externa, este sistema endocannabinoide vas a tener efectos a ese nivel también. Ahora, trasladando eso a lo que sabemos que la gente reporta con el uso del cannabis, han evaluado cuál es el efecto en el libido y en la experiencia sexual de mujeres que usan cannabis medicinal y en general reportan una experiencia más positiva, llegan a tener mayor placer, sí pueden aumentar un poco su libido. Esto sobre todo en el contexto de usarlo antes de tener una relación sexual. Entonces, sí hay unos efectos positivos. Se ha visto, o lo que los expertos pueden especular es que esto está más que todo ligado al hecho que una persona puede sentir menos estrés y menos ansiedad al momento del encuentro sexual. Entonces, por lo tanto, el encuentro, la relación va a ser mucho más placentera para las personas. Como ya dije, el sistema endocannabinoide pues está presente en muchas partes del cuerpo, también tiene una función de mantener un equilibrio a nivel del sistema reproductivo también. Por el otro lado, hemos visto que hombres que usan cannabis de manera frecuente, sus patrones de fertilidad pueden estar disminuidos porque el uso del cannabis puede afectar la motilidad de los espermatozoides. O sea que en términos del placer como tal, del momento del encuentro, puede aumentar el placer definitivamente, pero puede tener unas consecuencias negativas cuando ya se están usando de manera pesada en lo que se refiere a la fertilidad. Entonces, es bueno por unos lados, pero no tan bueno por otros lados. Bueno, lo que entiendo es que hay que tener mucha precaución sobre esto y desde luego entiendo que en la medida en que en nuestros países o en otros países más desarrollados como Canadá, países europeos, la investigación se desarrolle un poco más a la medida del tiempo, tendremos más información sobre esto seguramente y lo cual nos ayudará obviamente a entender mucho más cuáles son los alcances. No quiero dejar pasar esta oportunidad también, doctora, para preguntarte lo siguiente. Y voy a explicarlo de esta forma. Hace aproximadamente un año, un amigo de un sobrino tuvo una experiencia con cannabis que le produjo una, corrígeme por favor si me equivoco, una intoxicación, tuvo muchos náuseas, tuvo muchos vómitos, etcétera, etcétera. Finalmente no llegó al hospital, eso le pasó, pero quiero conectar esto con una ponencia tuya que vi en redes sociales donde decías que el índice de mortalidad por consumir cannabis era mucho menor que, por ejemplo, otras drogas legales como el alcohol y opioides. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Se puede morir alguien por consumir cannabis? ¿No se puede morir? ¿Qué le puede pasar? ¿Cuál es la relación que existe entre consumir esto y otros medicamentos que pueden estar siendo usados, digamos, regularmente o para una enfermedad crónica? Eh, los expertos de salud pública han hecho algunos trabajos en comparar cuál es el impacto a nivel global o a nivel de la sociedad del uso de diferentes sustancias. Y es aquí yo creo que donde sacaste tú la pregunta. Entonces, a nivel de sociedad como tal, hay sustancias que tienen un impacto mucho mayor. El uso de dichas sustancias como el cigarrillo, como el alcohol, como la heroína, que son sustancias que afectan mucho no solamente al individuo, sino también como sociedad en términos de qué tanto perdemos en recursos y tantas personas que pierden vida útil para la sociedad cuando se usan de manera pesada estas sustancias. Sabemos pues que los sistemas de salud invierten muchísimo en tratar las consecuencias del uso del alcohol y el cigarrillo, por ejemplo. Entonces, es allí donde se mide el efecto de la sociedad. El cannabis como tal no tiene un impacto tan alto a nivel de la sociedad ni a nivel individual con respecto a estas otras sustancias. La cocaína está ahí como en rango medio, pero es porque se considera que no es una sustancia tan ampliamente usada. El cannabis es la primera sustancia ilegal usada alrededor del mundo, entonces sí va a afectar de cierta manera, pero no tanto como las sustancias legales, que son mucho más amplias y tienen una utilización mucho más abierta a nivel global.
Eso por un lado. A nivel de riesgos individuales, una persona puede llegar a tener unas experiencias no agradables con el cannabis, puede llegar a producir paranoia, ansiedad, palpitaciones, boca seca, ojos rojos, hipotensión, arritmias. Y estas consecuencias cardiovasculares son importantes considerarlas, como ya lo mencioné, en el contexto de la tercera edad, pero también para personas jóvenes. Ya se han hecho algunos estudios en los que se determina que existe una relación entre el uso pesado o de altas concentraciones de THC con la presencia de arritmias o jovencitos, personas jóvenes en las que no sospecharíamos que van a tener un accidente cerebrovascular o un infarto presentándose al servicio de urgencias y porque han usado cannabis, sobre todo cuando tienen unas altas concentraciones de THC. Entonces, como una enseñanza para reducir el riesgo, tratar de buscar, sobre todo allá en Canadá, que se puede mirar cuáles son las concentraciones, tratar de buscar productos que tengan una menor concentración de THC. Interesantemente, ayer salió un estudio de la Universidad de Colorado donde se mostró que el uso de sustancias de estos destilados que tienen unas concentraciones bárbaras de THC como 70, 90%, la sensación de intoxicación o el high no era tan diferente a cuando una persona usaba una flor que tenía un 16 o un 24% del THC. O sea, la sensación que busca la gente de exaltación y de euforia no va a cambiar, pero lo que sí cambia son los efectos adversos que se puedan ver con una concentración mayor de THC. Entonces, es importante inculcar este mensaje para los que nos están escuchando y también la idea de que el cannabis no mata, definitivamente el cannabis no te va a matar en sí, porque a comparación de otras sustancias, por ejemplo, que pueden deprimir tu respiración, y esa es la manera por la que tú te puedes morir por una sobredosis de opioides, por ejemplo, en el que el sistema respiratorio se deprime tanto que tú dejas de respirar. El cannabis no tiene ese efecto, sin embargo, ya hemos visto muertes asociadas por unas altas concentraciones por unos productos de altas concentraciones de THC, sobre todo en los edibles, las sustancias consumibles, comibles, que la gente no sabe qué tanto se está comiendo y puede ingerir más de la cuenta del THC, y estas han sido asociadas a arritmias y a infartos agudos de miocardio. Entonces, el cannabis como tal no te puede matar, pero si tú llegas a tener una sobredosis en la que pueda afectar tu sistema cardiovascular, definitivamente se puede llevar a la muerte. Eso me trae al recuerdo una información que leí acerca de una chica en Colorado que llegó de vacaciones, comenzaron con sus amigos a consumir cannabis, edibles, comestibles, y resulta que la chica, pues después de media hora no sentía nada y siguió comiendo brownies, terminó la pobre chica lanzándose del balcón del hotel, porque tuvo el onset time fue tan complicado para ella que finalmente la sensación de estar, digamos, high fue tan fuerte que terminó en una paranoia terrible, y la chica terminó lanzándose del sexto piso o algo así de un edificio de un hotel. Así es que para los jóvenes, obviamente, mucha precaución al respecto, hay que cuidarse mucho y no pensar que esto es simplemente un tema de diversión. Bien, quiero avanzar rápidamente porque tengo un par de preguntas en el tintero. Sí, ¿qué información tienes sobre que el cannabis es la droga de entrada para drogas más fuertes? Esa es una pregunta complicada de responder, pero voy a tratar de hacerlo tan Bueno, simple bueno. como se pueda. Eh, eh, a ver, la idea de que el cannabis ha estado en la ilegalidad por tanto tiempo en el contexto de aquí en Colombia los llamamos jíbaros, que son los que nos ofrecen el cannabis en la calle, a los que los jóvenes recurren para conseguir su cannabis, es lo que se ha visto que es más el contexto en el que el cannabis existe que la droga como tal. Entonces, cuando tú estás obteniendo tu droga de una fuente ilegal y el que te da la droga es más conveniente que tú te vuelvas un poco un cliente mejor y estés consumiendo más y estés llegando de repente a otras drogas a las que se puedan tener, de las que ellos se puedan lucrar más fácilmente de ti, es ese contexto en el que se considera que sí, definitivamente el uso del cannabis en ese contexto ilegal es el que lleva al uso de otras sustancias. El cannabis como tal o el uso del cannabis como tal no tiene ninguna repercusión fisiológica en nuestro cuerpo que nos llegue a decir que vamos a crear una dependencia a otros medicamentos
perdón, a otras sustancias. Entonces, es más el contexto ilegal en el que el cannabis ha vivido todo el tiempo, que es un factor de riesgo para que los chicos entren a usar otras drogas de más pesadas y que sí pueden llegar a generar unas dependencias realmente complicadas, como lo pueden ser la cocaína, la heroína u otras sustancias químicas que no sabemos cómo están funcionando en este momento de las tantas designer drugs que están saliendo, pero es en el contexto de la ilegalidad. Lo que sí debo decir, sin embargo, es que cuando los jóvenes empiezan a usar cannabis a muy temprana edad o empiezan a usar cannabis de manera frecuentemente, debemos estar vigilantes si están desarrollando una enfermedad de salud mental, una depresión, una ansiedad, que ellos estén buscando una sustancia para tratar de automedicarse o de controlar sus síntomas, porque la presencia de enfermedad mental sí te va a predisponer a usar otras sustancias para tú tratar de lidiar con tus propias ansiedades tú mismo. Entonces, es en ese contexto también que hay dos circunstancias a las que debemos ponerle atención cuando los jovencitos empiezan a usar cannabis. No es que el cannabis mismo te vaya a llevar o que tú usas cannabis y te va a dar una enfermedad mental necesariamente, sino que el jovencito ya puede estar presentando síntomas de enfermedades mentales que ellos estén buscando alguna droga para calmarlas. Entonces es ahí donde debemos estar pendientes de su salud mental. Me parecen dos perspectivas súper interesantes que en realidad yo no tenía en mi mapa. Por un lado, el hecho de recurrir al mercado negro o digamos, tener acceso al mercado negro y eso forjarte una dependencia, porque los dealers eso hacen y tienes toda la razón en ese punto de vista. Y por otro lado, el cannabis puede ser en algún momento una señal de alerta para los padres de familia o los encargados de los jóvenes, porque puede haber algo ahí subyacente. Súper interesante. ¿Qué perspectivas más nuevas para mí en este momento? Y gracias por compartir con nosotros. Ahora, entrando un poquito más sobre el tema de la relación del cannabis en Colombia, ¿puedes decirme, por favor, un vistazo general del marco regulatorio del cannabis en Colombia y cuál es el perfil de pacientes que normalmente existe en Colombia o en tu experiencia en Latinoamérica? La ley de cannabis medicinal o de cannabis para uso médico científico como la tenemos aquí en Colombia fue firmada por el presidente Juan Manuel Santos hace ya 4 años. En esta ley se constituyó un marco para que algunas empresas pudieran pedir unas licencias para cultivar cannabis psicoactivo, como se conoce, un cannabis que tenga mayor de un porcentaje de 1% del THC y no psicoactivo con menos de 1% de THC. Como lo he dicho, para fines médicos y para fines científicos. Una de las categorías por las cuales los médicos podríamos tener acceso a sustancias derivadas del cannabis para manejo terapéutico son las sustancias magistrales, que serían sustancias o compuestos magistrales, que son preparaciones únicas para pacientes únicos. No vamos a tener medicamentos masificados en este momento porque estos requieren una investigación clínica para poder acceder a un registro sanitario por parte de nuestro equivalente a Health Canada, que es el INVIMA aquí en Colombia. Desafortunadamente, todo esto en el papel se oye muy bien y suena muy bonito, pero vamos 4 años y apenas se están empezando a producir estas sustancias para uso, para las preparaciones magistrales, y eso así tiene muchos problemas de acceso, representa problemas de acceso para muchos de los pacientes también, porque son muy pocas las compañías que están haciendo esto. Hay otras compañías que se han enfocado en producir otros productos como cosméticos o a lo mejor exportación de el aislado, compuesto aislado del CBD para otras regiones en el mundo, pero los pacientes colombianos no hemos tenido la oportunidad de beneficiarnos en gran medida de este marco regulatorio. También debo decir que es un campo nuevo para nuestros gobiernos y definitivamente la reglamentación, todos los pasos que debían seguir, se tomó bastante tiempo las entidades gubernamentales en poder definir cómo era que iban a hacer las cosas, entonces esto ha hecho que tengamos una demora bastante significativa. Pero en lo que respecta a los pacientes, definitivamente las condiciones son muy parecidas, son pacientes con dolor crónico, pacientes a lo mejor en sustancias que requieren, situaciones que requieren cuidado paliativo, en los que ya han pasado por una línea farmacológica establecida y en los que se pueda considerar que el cannabis puede ser un buen ayudante
una ayuda para que los otros medicamentos funcionen y para tener una buena respuesta, un buen control de los síntomas. Aquí en Colombia tenemos muchos pacientes con dolor crónico también y nuestras circunstancias son tales que los pacientes no tienen acceso a los opioides como lo sí lo tendrían en Estados Unidos y en